Pues esto lo va a editar. Sí, pues aportar las partes extensas. Ahí está. Chulo. Lindo. ¿Cómo se dice lindo? Bien, listo. Entonces, Ya. bien, buenos días. En este momento nos encontramos con el profesor Álvaro, quien lleva un proceso pues, extenso en el tema de trabajo con estudiantes sordos en un colegio que es primario bachillerato. Quien nos va a colaborar nos va a orientar unas preguntas con respecto al proyecto de proceso de formación de los estudiantes, sobre todo en el nivel de media de estudios. Iniciamos entonces. Primera pregunta. ¿Cómo aportar al proyecto de vida de los estudiantes sordos desde el nivel de educación media? Primero, buenos días. Mi nombre es Álvaro Herrán. Mi seña es esta. Yo trabajo aquí en el colegio desde hace 7 años y yo pues he trabajado con estudiantes de todos los niveles. Estudiantes que ya se han graduado. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que en bachillerato, de sexto hasta noveno, bien, pasan a décimo y 11 y uno los está mirando, qué situación tiene. Los sordos se gradúan y salen y es difícil entrar a la universidad. ¿Cuál es el problema? La situación de que no tienen intérprete, de que siempre se enfocan en las universidades a diferentes carreras, digamos medicina no puede, diferentes carreras, no se puede más. El sueño es irse para otro país, difícil porque como también somos sordos es difícil. Entonces, ¿cómo nosotros podemos que nos graduemos y podamos entrar a una universidad? Ahora hay más posibilidades. Sí, es un sueño y ojalá se cumpla. Digamos, diseño de modas, diferentes carreras que se puedan, porque ya por lo menos en pedagogía hay demasiados. ¿Cómo podemos ayudar para que en esas carreras también se pueda hacer? Es un sueño de los que yo tengo, digamos en diseño de moda, en aviación, en diferentes carreras, porque ya en educación hay muchos, tenemos profesores de matemáticas, profesores de educación física y en las otras carreras no. Entonces hace falta como sensibilizar a las universidades para que también abran otras carreras y otras profesiones para las personas sordas y que ellos puedan tener un proyecto de vida. Son cosas positivas que toca hacer, es un reto. Hay que ir abriendo las puertas porque ya hay algunos que ya están abriendo, pero lo que es en pedagogía ya hay muchos. Digamos, en el proyecto de vida de los estudiantes es un reto mirar qué experiencias tiene, qué quiere, cuál es la meta que ellos quieren. Y así, por ejemplo, algunos tienen el sueño de entrar a la universidad y como ese proceso nosotros lo tenemos que ir haciendo, hacer nuestro proyecto de vida. Digamos, el proyecto de vida que yo tengo sería un modelo para que ellos también puedan alcanzar sus metas. Hombres, mujeres, depende del proyecto de vida o el reto que ellos tengan, sería muy bueno apoyarlos en eso. Segunda pregunta. En los últimos años se han fortalecido las políticas públicas en torno a la inclusión de personas con discapacidad auditiva en diferentes escenarios. ¿Cómo cree que se puede propiciar en la escuela actual un desarrollo pertinente de habilidades socioocupacionales de esta población?
digamos, las políticas públicas, la alcaldía, digamos, aquí de Soacha, de Bogotá, las diferentes instituciones no ven el reconocimiento, entonces es muy difícil. Eso es una cosa. Sería, digamos, que las personas sordas también pudieran pasar propuestas en la alcaldía, pero a veces no hay. Entonces, las instituciones tampoco lo hacen. Entonces, ese es un problema que influye mucho en las entidades, en la Secretaría, ejemplo, de Soacha o en las secretarías en general. No hay como una propuesta y entonces esa situación nos afecta mucho. ¿Qué ajustes considera pertinentes? ¿Qué ajustes considera pertinentes hacer a los procesos de integración o inclusión de los estudiantes con discapacidad auditiva para un mayor reconocimiento de sus expectativas de aprendizaje en diferentes contextos? Digamos, ahí tenemos dos palabras, que es la integración y la inclusión. La integración es una palabra que se usó hace mucho tiempo y se ha ido como perdiendo. Más o menos en el 2002, más o menos empezó la palabra inclusión, pero ha tenido varias como variaciones. Es algo que tenemos que alcanzar. ¿Qué pasa? En los diferentes contextos, las personas sordas, integraciones, dejarlos ahí y ya le traen un intérprete y es suficiente, y eso no es. Eso es un proceso, son situaciones que toca ir cambiando. Ahora se hizo lo que es la integración, lo que es la inclusión, me confundí. Ahora, la inclusión, en diferentes lugares, la persona sorda y la persona oyente. Eso es inclusión. Ejemplo, no solamente con las personas sordas, sino con las personas ciegas, con las personas de otra raza. Son diferentes. Entonces traen el intérprete, ya es una alivio, pero también tenemos que cambiar el horario, digamos, inglés, apoyarlos en el español y los oyentes en el inglés. Entonces eso se va formando, digamos, la integración que tienen con los estudiantes sordos, con los estudiantes oyentes, de enseñarles las señas y digamos, vienen en matemáticas, viene el intérprete y le está enseñando en su lengua. Entonces eso es inclusión, digamos. La persona sorda se comunica y cuando viene un oyente ya se puede comunicar con ella porque ya sabe la lengua de señas, sabe el español y empieza a comunicarse. Y el sordo sigue con su vida, con su lengua, con sus compañeros sordos. Ejemplo, en primaria es muy diferente, porque en primaria tenemos a la profesora sorda y al profesor oyente, los dos entran al aula y se reparten sus materias, cada uno tiene su rol. En bachillerato es diferente porque tienen el acompañamiento del intérprete. ¿Qué herramienta considera pertinente en un proceso de educación post-pandemia para el fortalecimiento de habilidades socioocupacionales en jóvenes con discapacidad auditiva? Yo me acuerdo que en el 2019, del 2019 para acá, del 2020 para acá, ha sido muchas debilidades, pues las herramientas para los sordos son difíciles. También para las personas oyentes, para las personas ciegas, la lectura, la escritura, ¿cuál es el problema? Y ya en el 2022, ya todo el mundo tiene muchas debilidades.
porque por lo menos en la pandemia no tenían celulares, no había internet, digamos si tenían un dispositivo celular, letra muy pequeña, no tenían impresoras, igual a los sordos no tenían computador, digamos la distancia era muy difícil, no entendían matemáticas, no entendían eso, entonces esas debilidades se ven ahorita, entonces toca como hacer, como repetir todo lo que se hizo en el 2020 y en el 2021 para que ellos puedan alcanzar ese proceso con guías, con talleres. Yo me recuerdo que en el 2019 ellos, digamos, eran una situación difícil, pero ahora es más, y lo mismo pasa con las personas oyentes. Bueno, los oyentes más o menos, pero con los sordos ha sido muy difícil, el proceso ha sido difícil. Ya poco a poco es como una flexibilización para que ellos vayan cogiendo otra vez ese hábito, pero sí hay muchas debilidades después de la pandemia porque muchos no tenían ese proceso, esa tecnología y como que era todo tan rápido, el profesor también no sabía qué hacer, no sabía cómo hacer guías, cómo hacer esas actividades en PowerPoint o en algo, el internet se trababa, entonces las clases eran de 40 minutos, el profesor ya era difícil, cambia una materia, cambia español, cambia materia, todo el día, eran 6 materias, se recortaban a 4 y el tiempo era muy corto. Parecía como todo como que se comprimía en una sola cosa. Y ahora pues se ven esas debilidades y fue culpa del COVID. Ahora, ¿cómo los podemos ayudar? Debemos usar diferentes estrategias, guías de talleres, videos, hacer relación de lo que se trabajó y lo que se está trabajando ahora para que ellos puedan coger esas habilidades de lectoescritura, con videos y con ayuda de la interpretación. Entonces eso los ayuda a construir su conocimiento. ¿Qué papel considera que tiene el bilingüismo bicultural en la educación pedagógica de los proyectos de educación media? Okay. ¿Qué papel considera que tiene el bilingüismo bicultural en la educación, en la adecuación pedagógica de los proyectos de educación media en las instituciones educativas? El biculturalismo y el bilingüismo. Yo, en mi opinión, el bilingüismo, la primera lengua pues para el sordo es la lengua de señas y la segunda es el español, y pues si ellos ya quieren aprender otra pues no hay ningún problema. Pero primero es fortalecer la lengua de señas y segundo el español escrito, esos dos van de la mano. El biculturalismo significa pues, tenemos familia oyente y solamente hay una persona sorda, entonces es difícil la comunicación y vienen en un contexto y vienen en unas familias donde son sordos, entonces todos saben señas y entonces ahí viene la comparación. Los que tienen familia sorda y los que tienen familia oyente, entonces cómo la familia puede aportar a eso, si van a una cita médica. Esas dos culturas como que se unen y es la que uno tiene que tener, digamos, cuando vamos a un país, Alemania, Estados Unidos, allá hay una cultura y tenemos la cultura de nosotros, la colombiana. Es como las dos culturas, adaptarlas a uno. ¿Cuáles son las normas de esa cultura? Conocerlas y adaptarlas a mi cultura y hacer como compartirlas y sería algo más sencillo. Ejemplo, cómo practicar y ya
yo ya sé cómo sería eso. Eso sería una parte. Ahora, el enfoque el enfoque del bilingüismo. Tenemos a los profesores sordos en bachillerato y que han tenido también su trayectoria todo en bachillerato, sexto, séptimo, décimo, 12, continúan. Pero también tenemos la cultura, porque dos culturas, la familia es oyente, la familia sorda, los compañeros aquí en la institución sordos salen y van con la comunidad oyente. Todas esas culturas como que las va cogiendo uno y ya uno va sabiendo. Digamos, ellos se confunden un poco de qué es el biculturalismo, qué es el bilingüismo, pero sabemos que somos uno solo, pero como todas esas todas esas culturas o costumbres las vamos cogiendo, digamos, en octavo, noveno, décimo y 11, ya pues más o menos, digamos, mis papás son sordos, mi hijo es sordo, entonces es más fácil. Pero cuando, digamos, la abuelita es oyente, entonces ya sabemos cómo es la cultura. Y los sordos ya empiezan a manejar qué significa el español, deben fortalecerlo. Sabemos que la lengua de señas es la primera y la segunda el español escrito. Entonces eso poco a poco toca, es impactante para ellos, pero poco a poco ellos van adaptándolo. Fácil no es, pero después cuando ya salgan a una universidad, ellos ya tienen su cultura y saben que pueden ir a cualquier entidad, al SENA, y va a ser lo mismo. ¿Cómo plantear al cierre del primer cuarto del siglo XXI la orientación de habilidades socioocupacionales de personas con discapacidad auditiva más allá de las labores técnicas y operativas, pensando en la profesionalización de dicha población? En el siglo XX, el gobierno y el Estado querían como el sueño era ser profesionales en las universidades y era muy difícil, primero la lectoescritura, las diferentes situaciones, pero el sordo se fue fortaleciendo y fue abriendo puertas, tratando de poder abrir puertas porque lo podemos hacer. Y la costumbre es como decir el sordo no puede, debe ponerse audífono, la lengua de señas no, y eso se fue tratando hasta que ya se hizo las leyes el 1421 y empezó y se aprobó y se reconoció la lengua de señas como la lengua de los sordos. Eso fue impactante y fue gracias a una persona, fue un hombre, no me acuerdo el nombre. Gracias a él se firmó esa ley y se fueron abriendo puertas, que fue la inclusión primero, fue la integración primero y después ya fue la inclusión. Entonces pensamos que ya era suficiente, ya estaban incluidos en los colegios, ya había intérpretes, ya no más bien. Pero fue pasando el tiempo y nos fuimos dando cuenta que no era suficiente y que teníamos que poner otras soluciones. Digamos, la cogimos de modelo de España, proyectos de España, viendo allá todo lo que han hecho, los documentos que hicieron allá y como aquí se fue copiando y se fue cambiando, fue corrigiendo cosas que estaban mal y en el 2000 empezó el decreto 1421 y se fue haciendo una comparación con lo que teníamos de lo que era la inclusión. Eso fue un tiempo y eso nos fue ayudando a abrir puertas. Pero el objetivo más era de que el sordo cambiáramos que era una discapacidad, no, sino
persona sorda. La palabra decían sordo-mudo, 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 y no. Cuando se empezó a explicar y a sensibilizar que mudos no somos porque no tenemos nuestro aparato fonador dañado, porque nosotros podemos emitir sonido. El problema lo tenemos es en el oído, porque lo perdimos. Pero tenemos la percepción de los ojos y las manos que son nuestros oídos. Y cómo el intérprete y cómo profesores sordos han estudiado en universidades y se han fortalecido. Y ese proceso nos han ayudado. Es un proceso que nos ha ido abriendo puertas para la inclusión, perdón. Sí, hay muchas carreras tecnológicas en el SENA, ya están abriéndose carreras profesionales en pedagogía, en maestrías, ya sabemos. Son profesionales sordos, sordos profundos o sordos hipoacúsicos. Y también depende las universidades que tenemos, porque salimos de la universidad, digamos en la Universidad Minuto, ahí tenemos sordos en diferentes carreras, ahí tenemos para formación de intérpretes. Ay, perdón, error de interpretación. En la Universidad del Bosque ya hay una formación para intérpretes. Hay profesores sordos que están enseñando la ética del intérprete, cuál es el rol. En la Universidad Iberoamericana también creo que hay 2. También están abriendo las puertas, no para la tecnología, sino ya para la profesionalización. Porque ya hay unos que, pues ellos quieren una carrera tecnológica como la peluquería, pero por lo menos hay unos que nos encaminamos más a la profesionalización y eso va cambiando. Por lo menos yo ahorita estoy haciendo la maestría en educación inclusiva bicultural y ya sé que hay unas experiencias, ya tengo unas experiencias y ya sé que falta porque no hay el reconocimiento o no conocen qué es eso de la inclusión. Falta que en las universidades también desde antes se haya hecho. Ya hay unos que se están yendo, se están pensionando, ahorita ya es con personas nuevas para que empiecen su sensibilización y conozcan las diferentes instituciones. Digamos, aquí en Colombia hay muchas, aquí tenemos el Ricaute, pero en Colombia hay muchas. Pero algunos no saben realmente que la inclusión es como un 10% de los que saben, porque muchos no saben. Entonces es como hacer esa comparación. Con mucho gusto.